Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Quijano y por la gracia de Dios, el líder de este espacio llamado Inspira Podcast. Un espacio en donde cada persona o cada proyecto nos cuenta desde su origen hasta el presente sus vivencias y su experiencia, y de cómo Dios de alguna manera incide en alguna etapa de su vida o de cómo Él permitió la apertura y desarrollo del proyecto. Quédese con nosotros, póngase cómodo, compartamos un momento donde aprenderemos de una historia que va a ser contada por nuestros invitados. Y para este séptimo capítulo de Inspira Podcast tenemos un invitado especial. Quizás cuando mencione su nombre lo asociarán porque en algún momento ustedes lo han visto predicar, o quizás asistir a eventos distritales, o por cierto, lo invitan mucho a predicar en algunos eventos. Así que para mí es un placer poder contar con su presencia en este capítulo. Sé que ha sido muy difícil porque él mantiene lejos de la ciudad y pues Dios nos ha dado la oportunidad de que tanto él en su descanso como yo en mis vacaciones laborales podamos juntarnos aquí en su casa. Y les hablo de Fran Orduz. Mi viejo, primeramente gracias por la acogida aquí en casa y bueno, con ganas de conocer un poco más de usted. Dios le bendiga. Amén, amén, Andrés. Dios te bendiga. Eh, para mí también es un gusto compartir contigo y por fin nos pudimos reunir y bueno, acá estoy para servirle. Para todos es conocido la dinámica, no ha cambiado, y es que siempre empezamos desde el origen de la persona, en este caso suyo. ¿Usted dónde nació y pues cómo se conforma la familia? ¿Cómo era su familia en el momento en que usted nace? Bueno, Andrés, Frank es un chico de pueblo, es una persona de provincia. Nací en Málaga, Santander, esto en la provincia de García Rovira. Nací en el seno de una familia cristiana, de unos padres pastores, y está conformado por Luis Orduz, que es mi papá, eh, mis hermanas, Mayra, Lady y Lida Orduz, y quien les habla. Bien, ya vamos armando un bosquejo, y es que usted nace en un hogar cristiano. Entonces, las preguntas predilectas siempre en una etapa de infancia en la que ya muchos de nuestros invitados contestan, y es siempre recordarles un poco de infancia, y es ¿cuál fue su juguete y su programa favorito? Bueno, juguete tenía un carrito metálico, una camioneta y un balón de fútbol. Estos dos eran mis juguetes favoritos siempre. Sus indispensables. Eran los que iban a todas partes. Mi programa favorito, bueno, tenía dos. Uno que se llama Sabumafu, que era un lemur que enseñaba a los animales, y era un programa como de detectives que se llamaba Buscando a Carmen Sandiego. Esos dos programas. Yo ese no lo conocía. Señal Colombia, Andrés. Ok. Una de las etapas inolvidables de infancia, primero porque usted nace en el seno de un hogar cristiano, sus papás son pastores, que es aún más evidente, y son los días domingos de dominical, que es el día del niño, en el donde usted va a pasar adelante a cantar coros y va a recordar a maestras o maestros que le dieron a usted clase y qué coros se cantaban. ¿Usted tuvo algún coro, escuela dominical, o un maestro que pues que recuerde que le dio clases? Bueno, Andrés, para mí los domingos eran de cuentos de los hermanos Grimm y dormir un poquito más. Eh, Escuelita dominical no me gustaba, no era de las personas que pasaba al frente a cantar o a hacer las dinámicas y las mímicas de los coros, pero sí, obviamente, una mirada desde el altar profunda de mi papá me hacía pasar adelante. Quien nos daba las clases era mi mamá, era la maestra de escuela dominical, y yo creo que el coro puede ser el de El cojo saltar, o el de Conozco un poder. Es Bueno, es que Conozco un poder es el coro de escuela dominical, como el himno prácticamente. Así que si usted no canta Conozco un poder en infancia,
definitivamente usted no la tuvo. Así que, bueno, prosiguiendo más en su infancia, querido amigo, no sé si de pronto nos pueda usted contar cómo fue esa experiencia de ser usted primero siendo niño e hijo de pastor en el entorno de su colegio, de su casa y más en un lugar como Málaga, que es una provincia, por decirlo así, de Santander, para que los que escuchen de pronto y no conozcan bien nuestro departamento, es de una creencia muy fuerte en el catolicismo. Entonces, para usted, ¿cómo fue eso? Bueno, Andrés, es un poco fuerte porque la provincia de García Rovira es un poco religiosa y aún actual. Entonces, en esa infancia, que en el pueblo la única familia diferente, la única familia cristiana era la tuya, es fuerte. Esto como que o sí te veían, mejor dicho. Y mi infancia fue bullying de las profesoras y bullying de los compañeros, el evangélico, Viva María, etcétera, etcétera. Y era normal y no había nadie quien lo impidiera porque las maestras lo permitían. Entonces, fue una infancia fuerte, incluso pues en esa época no se conocía como bullying, no, te molestaban y tú veías si te la dejabas montar, como decimos, o no. Usted termina la infancia, obviamente, pues rodeado de la tranquilidad de casa, pero con la turbulencia del colegio. Entonces, uno pasa una etapa inevitable de todos y en algunos casos el cambio es fuerte y en otras pues no tanto. Hablamos puntualmente de la etapa de adolescencia. Para Fran, ¿cómo fue esa transición a ser adolescente? Uy, Andrés, pues bueno, terminando mi infancia, ya estaba cansado y dije, no me la dejo montar más, se acabó el bullying. Entonces empecé a actuar de una manera más brusca, más violenta con mis compañeros. Es decir, si me quieres molestar, te va a costar también un golpe o otra ofensa para ti. Y entonces entrar a esa adolescencia va marcado por todas esas cosas, por pleitos, por conflictos, por peleas y por un muchacho, ya por un chico que está queriendo salirse del control. Usted ya entra a la adolescencia siendo ya alguien bien radical y con un cambio de 180 grados bien evidente tras tanto bullying y todo eso. Para usted, ¿cómo es esa adolescencia? Siendo usted de pronto un poco más rebelde, un poco más diferente a lo que ya era niño. Sí, claro, porque aparte de todo, Andrés, ya empiezas a querer ocultar lo que eres, tus raíces, tus creencias y demás. Y esa fue mi adolescencia. Los evangélicos, los cristianos son mis papás, yo no. Él es el que está allá, él es el que va a la iglesia, al culto. Yo voy porque me toca, era lo que le decía a las demás personas. En esa etapa de adolescencia, de colegio, de probar nuevas cosas, nuevas costumbres, eh, pasan muchas cosas, eh, a pesar de que nací en un hogar cristiano, de que tenía un papá pastor, fui muy ajeno a todo eso, a su ministerio y demás, y me dejé llevar por situaciones del mundo y por cosas que no terminaría de mencionarte en este momento. Resulta que va avanzando la etapa de adolescencia y de un momento a otro tu padre ejecuta la opción del uso del buen retiro del ministerio y simultáneamente tu madre empieza a atravesar una situación bien complicada en el ámbito de su salud. Para ti, ¿cómo fue ese cambio? Porque pues esas situaciones pues no se vienen venir, no dan aviso y hay que afrontarlas tal cual como vienen. ¿Cómo fue para usted tomar ese cambio y qué tanto lo pudo impactar en su vida? Sí, yo creo que eso fue lo que desató todo, lo que hizo explotar todo, Andrés, porque al mi papá terminar su ministerio y decir, listo, no más, tenemos que cuidar a su mami, a su mamá, ella empezó, primero le voy a contar eso, y es que sufría de diabetes, de azúcar en la sangre y se complicó todo.
su salud se deterioró de una manera súper, súper fuerte, súper fea, y se tuvieron que tomar muchas decisiones, Andrés, como una, salir de ese ministerio, ir a buscar ayuda profesional. La economía no era muy buena para buscar médicos especialistas ni nada de eso, para hacer una dieta quizás que le pueda funcionar. Entonces, en todo eso y en el cambio de vida, de pasar de ser un hijo de pastor, ahora a ver a tu papá qué tiene que hacer, qué se va a poner a hacer, hay que trabajar, hay que producir, eh, para los 4 hijos que tiene y para su esposa que no se puede ni mover, que no puede hacer nada. Fue fuerte y confrontó más conmigo aún, porque yo no le hacía caso, porque yo estaba en mi rebeldía, porque yo quería hacer lo que me diera la gana, discúlpame la expresión, pero aún así él seguía firme en sus convicciones y quizás ya no tenía su licencia ministerial, pero aún decía, si vives conmigo, si estás en esta casa, tienes que hacer lo que yo diga. Más así yo seguía en algo muy apático con las cosas de Dios y no me interesaban, te lo confieso. Entonces, esa etapa de llegar así a terminar el ministerio de mi papá fue como que el detonante para que yo dijera, ya no es pastor, ahora puedo aprovechar y hacer cosas que me den la gana, hacer cosas peores. Es muy curioso porque justo te contaba que estaba en mi máximo punto de rebeldía, en mi máximo punto de hacer lo que yo quisiera, de estar lejos de las cosas de Dios, de que no querer que me las nombraran. Y es más, cuando alguien iba a evangelizarme o a decirme que Dios, yo le respondía pues también con cosas de la Biblia porque yo tenía el conocimiento, yo había escuchado a mi papá mucho tiempo. Entonces, les era difícil llegar a mí y a evangelizarme. Entonces, todo empezó una madrugada, Andrés, todo empezó en una madrugada, eh, con mi mamá en una crisis de la enfermedad. eh, no podíamos dormir, la escuchábamos mal, quejándose del dolor, sufriendo, pero siempre tenía una frase que está en Job y es el que la dice, y dice, yo sé que mi Redentor vive y que Él me levantará del polvo. Y yo decía por dentro, Dios mío, o sea, mi mamá está tan enferma, tan mal y sigue creyendo que Dios la va a levantar. O está muy, 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 muy mal de la mente también ya, o tan enferma está que no es consciente de su situación, o hay un Dios también extraordinario que sí la puede levantar. Entonces, debido a eso se me fue, intrigando el corazón por conocer qué es lo que realmente pasa. Como adolescente probé muchas cosas, que te puedo mencionar, alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo sentía muy bien, estaba con mis amigos y me sentía el más de todos. Pero dije, hay algo aún más fuerte que mi mamá está diciendo que la puede salvar. Hay algo más allá que traspasa el placer momentáneo de todo esto. Me intrigaba mucho. Entonces, ese fue el detonante para que uno de mis cuñados, que se llama Eliseo Garavito, y mi hermana mayor, Lady, empezaran como a enviarme esta cancioncita de Funky, a enviarme un link de un grupo moderno de música, a invitarme al culto, y yo me les escondía, y cuando ellos estaban en la casa, yo me iba de la casa, o botaba la ropa que tenía para no ir al culto. Es que no tengo ropa, es que no tengo zapatos. Sacaba un montón de excusas para no ir, y ellos llegaban con ropa, con zapatos, vamos, vamos, vamos. Entonces dije: "Ah, tengo que quitármelos de encima. Me los voy a quitar de encima, entonces me voy para el culto con ellos, para que no me molesten más, voy a este y les digo que nunca más los acompaño". Ellos fueron estratégicos y me invitaron a un retiro espiritual. Ese retiro lo hacen en la provincia de García Rovira, se llama Retiro Loma del Salado. Y lo curioso es que predicó un hermano que se llama Rubiel Tavares. Sí, 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 sí. Ese abuelito que todos conocen por su manera, eh, peculiar de invitar al altar a las personas.
que literal llamaba como el mechudo ese, pase y arrepiéntase, el marihuanero ese que está allá atrás, pase y arrepiéntase. Era chistoso, pero en una de esas predicaciones y en un día de retiro de esos, Dios trató conmigo y yo tuve que pasar al frente a decirle, bueno, Dios, así con estas palabras, Andrés, si de verdad puedes cambiar a alguien, te reto a cambiarme a mí. Fue un reto. Así tal cual lo dije, yo no sabía, no podía, Dios no se puede retar, no se puede. Muchas cosas me decían, pero yo en mi conocimiento, en lo que tenía, fue lo que le expresé a Dios tal cual. Entonces pasé al altar, Andrés, y lloraba, yo no entendía, yo me puse molesto con mi cuñado y con mi hermana Lady, porque dije que ellos le habían contado las cosas que yo hacía al pastor que estaba predicando. Eso era lo que entendía, porque yo no conocía nada. Entonces yo dije, ¿cómo se pusieron a decirle que yo hago esto? ¿Cómo se pusieron? Pero no sabía que era la palabra la que me confrontaba, que era la palabra la que estaba haciendo su obra. Mm, Algo de ese retiro se termina, en todos los cultos pasaba. Predicaba el hermano Fernando López, el hermano Rubiel Tavares y pasaba en todos. Me entregué en todos los cultos que hubo en ese retiro, mejor dicho. Increíble, ¿no? Que pues con el tema de que la intriga que generó la enfermedad de tu mamá, el poder tener cierta esperanza, la insistencia de tu hermana en llevarte al retiro y pues sucediera todo eso, generó lo que hoy llamamos la conversión y el arrepentimiento, ¿no? Como de que no quiero hacer lo que yo hacía, ya basta. Pero viene, yo imagino que después de ese evento, lo que es conversión y bautismo, ¿no? ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo fue ese momento, esa transición? Terminó ese evento y llegué a Enciso, al pueblo donde vivíamos, y le digo al pastor, que se llama Manuel Patiño, es alguien que recuerdo mucho, que me quiero bautizar. Y él es fuerte conmigo y me dice que estoy recién salido de esa emoción del retiro, que, que de pronto es algo más emocional y no que de verdad se podía hacer lo que yo estaba pidiendo. Sin embargo, él dijo, listo, vamos a tener clases bautismales. Yo estaba seguro de lo que quería hacer. Mi decisión estaba tomada. Andrés, y en un proceso de 6 meses de clases bautismales. Y yo le decía, bautísime porque qué tal se me vaya esto o que pase algo y yo me muera y tal cosa. Bautísime. No, tienes que esperar. Fueron 6 meses de clases y me sorprende que ahorita usted ve y son 15 días de clases y son un mes de clases, 3, 4 clases. Y yo era todos los fines de semana durante 6 meses clases bautismales. Entonces, ese hermano, Manuel Patiño, era muy amigo de mi papá, habían sido compañeros de ministerio. Entonces, él tuvo ese honor, digo yo, de, de verme bautizado. Y lo más bonito es que en Enciso está ubicada la vereda Loma del Salado, que fue donde se bautizaron los primeros 52 hermanos colombianos y donde se derramó por primera vez el Espíritu Santo aquí en Colombia. Y ahí fui bautizado. Que no es cualquier cosa, ¿no? No, Así es. Culmina el colegio, usted se bautiza y afronta un nuevo Fran, el que tuvo ese cambio de 180 grados. Y la mentalidad de muchos es, después del colegio, es mirar qué hacer, a qué me voy a dedicar. En ese momento por su mente, ¿qué pasaba? yo digo que Dios te reviste de muchas cosas y incluso te abre el pensamiento, Andrés. El colegio, como te digo, lo empecé de la peor manera, siendo el más indisciplinado, el más malo de todos, te puedo decir, el que más bullying hacía y el del grupo de los de atrás. Y terminando el año ya era un pentecostal bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, era muy curioso porque primero mis amigos decían que duraba 3 meses yendo a culto, que eso yo iba era por molestar, o que quizás iba porque me gustaba alguna niña de allá.
Pero Dios iba haciendo la obra de una manera tan bonita que te iba abriendo pensamientos y te iba abriendo puertas también. Tuve mi primer trabajo con un profesor del colegio y era cuidarle su casa quinta, su finca de vacacionar. Y me dio la confianza, me dijo, ten las llaves de la casa, tú las ministras, tú verás que me entregas. Entonces eso ya fue que alguien me diera a mí la oportunidad de cuidar eso. O confiar en mí era como que, Dios, ¿qué está pasando? Después tuve que ayudarle a mi papá durante un largo año a cuidar vacas, a picar el pasto para que comieran las vacas. Era un trabajo del campo, literal, que era fuerte, que tocaba madrugar muchísimo y soy malo madrugando, pero que tocaba hacerlo. Entonces salí del colegio, terminé mi bachillerato, que por cierto, en ese bachillerato Dios me permitió también ser el personero del colegio, del pueblito, y tener uno de los mejores ICFES también allá del colegio. Entonces, muchas cosas iban sucediendo y terminado el colegio fue eso, Andrés, trabajar en cosas del campo hasta tal punto de decir, uff, esto es muy pesado, tengo que ponerme a estudiar, tengo que hacer algo, me voy. Y literal, le dije, papá, gracias, pero ya no puedo ayudarle más. Así que usted decide estudiar y decirle a su padre, padre, hasta aquí con ustedes voy. Y el drástico cambio del pueblo a la ciudad es fuerte. ¿Cómo fue para usted ese giro de pasar del pueblo a la ciudad? Uy, mucho. El cambio fue tremendo, Andrés, porque lo uno, el ambiente de un pueblito. Hablemos de tranquilidad, hablemos de una iglesia sencilla, de los hermanos que tú ves a diario en las cosas del campo, demás. Llegar a Bucaramanga, uno, venir de un lugar frío como Málaga, toda la provincia, a un clima que era, para mí era demasiado calor, fue fuerte. Y también llegar a la iglesia, llego al Diamante 2, Andrés. Ahí vivían mis hermanas, tenía 2 hermanas viviendo acá en Bucaramanga y ellas fueron como esa ayuda que tuve acá en Bucaramanga. Eh, Llego a la congregación de El Diamante 2. El pastor era el hermano Julio Severich en ese entonces. Llegó en el año 2016 acá a Bucaramanga. Y pues Andrés, es muy chistoso porque tú de un pueblito, literalmente del campo, sin pena te lo digo, llegas a la ciudad y son muchos cambios en la manera de vestir, en la manera de hablar, en la manera de actuar, en gustos, en demás. Y yo venía con un pantalón de ir a culto y una corbata de mi papá, de esas anchas que él tenía en el ministerio. Yo no sabía que era Arturo Calle, no sabía nada de eso, de marcas, de que mis zapatos son estos y los otros, y no, los míos son de más marca, de mejor marca. No, 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 yo tenía mi corbata de esas antiguas, de esas anchas que tenía mi papá que se la había eh, tomado, y la camisa era una camisa incluso de las que se usaban de gala en los colegios, así tal cual, y un pantalón muy sencillo que una hermana me regaló. Entonces, uy, a mí me daba al principio como pena ir a culto, Andrés, porque todos súper bien vestidos, súper elegantes, y uno ahí como en lo más sencillo posible, pero dije, no, o sea, yo voy al culto es porque tengo que alabar a Dios, tengo que ir a buscar a Dios. Entonces, ya Dios empieza a trabajar aquí en todas esas áreas de mi vida. Primero, mis hermanas me dan mucho apoyo, son una base para mí y tengo mi primer trabajo aquí en Bucaramanga, que fue en un supermercado. Entonces de ahí ya pude comprarme un mejor pantalón, una mejor camisa, mientras me iba acomodando y Dios me iba proveyendo todas las cosas. Eh, Empiezo a estudiar fisioterapia
en la UDES y no terminé. Hice unos semestres allí y por algunas razones tuve que salir. Entonces, pasar de algo del área de la salud, termino por estudiar gestión empresarial, Andrés, y eso es lo que actualmente puedo decir que soy, que es alguien que estudió gestión empresarial y que sigue aquí en Bucaramanga viviendo de eso que estudió. Esta es la siguiente pregunta, y es ese cambio, porque usted se decidió, o quién o qué le hizo estudiar gestión empresarial. Bueno, Andrés, no estaba dentro de mis planes, pero tengo una hermana que admiro muchísimo, se llama Mayra, y ella también estudió lo mismo, gestión empresarial. Y yo veía el reflejo de lo que ella estaba viviendo en Dios y de cómo Dios la estaba poniendo en lugares extraordinarios con su carrera. Y eso me motivó a estudiar. Dije, voy a estudiar lo mismo, voy a aprender y quiero ser como ella. Y ella pues tenía su trabajo y iba en ascensos hasta que Dios le permitió llegar a un lugar muy alto. Entiendo que el pastor Julio Severiche, mientras fue su pastor en el Diamante 2, incidió mucho, le marcó. ¿En qué sentido lo podría comentar? Uy, esa pregunta, Andrés, es muy chistosa porque mire que cuando yo me bauticé y me entregué al Señor, tenía un computador y me metí a internet a buscar predicaciones y ¡puc! Y en esa búsqueda de predicaciones escuché una del hermano Julio Severiche. Es una que él está predicando en la convención en Estados Unidos. Y yo decía, ese hombre predica, wow, ya habiendo conocido a muchos predicadores. Como te digo, pues a razón de mi padre, de que él estaba en el ministerio, sabía quién era Reinel Galvis, sabía quién era Eliseo Duarte, Álvaro Torres, pero escuchar a ese joven en ese entonces, para mí fue algo, wow, cómo predica este hombre. Y llegar a Bucaramanga, a la congregación del Diamante 2, ir al culto así y que el pastor fuera el que yo escuchaba por YouTube, fue algo increíble. Para mí fue, wow, cómo son las cosas de Dios, a dónde me trajo Dios, literal. Era la persona que yo veía por videos, por internet, y ahora era mi pastor. Entonces, el hermano Julio se convertiría en ese referente, puedo decirlo, en esa persona a la cual admirar y a la cual decirle, este es un Pablo para mí. Él se va, termina su ciclo en Diamante y llega la pandemia, que es una etapa en la que todos no esperábamos que ocurriera y de la manera en que se dio, pero no se queda con un recuerdo o con una moraleja. Para usted, ¿qué le significó o qué le dejó a usted como mensaje de la pandemia? Bueno, Andrés, la pandemia para mí me deja una enseñanza y es que si tú no estás aferrado a Dios, eh, cualquier cosa te puede mover de él. Y la Biblia dice que Él es la roca inconmovible. Y en esa pandemia, en vez de ser un momento donde escaseara la palabra, yo creo que fue donde más abundó la palabra, porque tú entrabas y devocional de tal persona, tú veías y transmisión en vivo de X, de Y, de muchas personas, muchas iglesias. Entonces fue como un boom de palabra y eso me mantuvo muy fuerte porque tanto tiempo sin reunirnos, tanto demás, pero no escaseó la palabra. Escasearon muchas cosas que nos faltaron de más a todos, pero la palabra no faltó. Entonces, yo digo que fue, a mí me deja como enseñanza un tiempo de enriquecimiento en palabra. Veo también que usted culminó su etapa en el Diamante y usted se traslada a Cañaveral junto con sus hermanas. Em, ¿Cómo describe su etapa allí en Cañaveral?
Bueno, como le digo, se va el hermano Julio Severiche para los Estados Unidos y de inmediato, por decirlo así, nos vamos para Cañaveral, mis hermanas y yo. Y el hermano Julio conmigo fue una persona que me enseñó muchísimo, que desarrolló muchas habilidades en mí y puedo decirle que me formó en muchas áreas. Y llegar ahora a Cañaveral fue llegar a aprender a adorar a Dios. Fue un lapso de alabanza de corazón. Yo no sé cantar, no soy cantante, no soy músico, nada de eso. Pero llegar a Cañaveral fue ver y entender el versículo de que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Y eso fue lo que aprendí del pastor que estaba allí y de los muchachos, de los hijos del hermano Michael y de todos los hermanos de Cañaveral. Bien. También culmina una etapa usted allí en Cañaveral, pero viene de otra congregación. Y la pregunta puede cambiar un poco y es, ¿qué le motiva a usted irse para la cumbre? Y en el presente que estamos grabando este podcast, ¿cómo califica su estadía allí? ¿Qué le ha parecido el tiempo de estar usted compartiendo con la cumbre? Andrés, la ida a la cumbre fue una respuesta de Dios. ¿Por qué? Le pedí al Señor que formara más mi carácter, que me enseñara aún más, que solidificara muchas cosas, muchos textos que no comprendía, muchas inestabilidades que tenía en mi vida. Y como resultado de esa oración fue irme a la iglesia de la cumbre. Conocía al pastor de ese lugar, lo puedo llamar amigo, y con su esposa han sido unos padres para mí, ellos dos. Entonces llegar a la cumbre fue llegar a la iglesia de la formación, llegar a la iglesia donde todo tenía que solidificarse, volverse fuerte, carácter, situaciones, sentimientos y demás. Califico mi estadía en la cumbre 9 de 10. ¿Y por qué no el 10 de 10? Porque he estado muy ausente, tengo que decir. Como sabes, vivo muy lejos de la cumbre y por cuestiones laborales no he estado tan presente. Pero Dios me ha permitido servirle en ese lugar, conocer a todos los jóvenes, los hermanos, y son unas personas muy humildes, muy sencillas, y por eso amo la congregación de la cumbre, porque es una de las congregaciones más sencillas en las que he estado. Bueno, amigo, esta pregunta es un poco más íntima y no sé si a la fecha en que publiquemos esto haya cambiado o no, pero por ahora, en el momento que estamos grabando este podcast, usted está soltero. Así que la pregunta es, ¿alguna vez Fran Orduz se ha enamorado? Sí, sí, Andrés, sí me he enamorado. Se siente bonito y es bonito tener ese sentimiento por alguien. Y sí me ha pasado, me he enamorado. ¿Qué más le puedo contar de esa pregunta? Bueno, se siente bonito. Es decir, ya no empieza a importarte solamente lo que tú sientas, sino ya empiezas a preocuparte por alguien más. Empiezas a actuar de una manera diferente, empiezas a hacer cosas que tú decías, ¿yo cómo estoy haciendo esto? Y ves que puedes hacer muchas cosas por otra persona. Y quizás no se dieron las cosas con esa persona de la cual estuve enamorado, pero también él estoy agradecido porque me enseñó muchas cosas y despertó en mí cosas bonitas. Esta pregunta seguramente la tendrán muchos en el momento que están escuchando este capítulo en cuanto a su vocación o don, si le podemos decir, de predicar. Es decir, cómo lo descubrió, cuándo empezó, cómo fue los inicios. ¿Qué usted le podría contar a la gente? ¿En qué momento usted se da cuenta de que, hombre, predicar la palabra de Dios
Es lo mío. Andrés, curioso, te puedo comentar que la primera predicación no hubo ni un amén. Y que yo dije, no vuelvo a predicar. Ensayaba poniendo en fila sillas, zapatos y todo en mi habitación. Y según lo que yo pensaba, era el sermón más espectacular que se había predicado en esa iglesia. Pero no fue así. No hubo ni un amén. Sin embargo, dije, Señor, me faltó quizás humildad. O me faltó quizás orar más. No sabía qué me había faltado para que ese sermón fuera de la mejor manera. Te comenté que el hermano Julio fue quien enseñó muchas cosas en mí y pudo formar ese ministerio. Fue el que pudo desarrollar en mí ese ministerio. Dios lo usó como un instrumento, como ese referente al cual podía tomarle muchas cosas. Y él me ponía a predicar mucho en cultos de jóvenes, en cultos de jueves. Y él era un predicador que lo invitaban muchísimo a salir a predicar. Entonces tenía que dejar su congregación y predica, Fran, y predique. Y yo creo que todo fue diciéndole al Señor, bueno, si tú me das la oportunidad, yo quiero hacerlo de la mejor manera. Y tomando las palabras de la hermana Luz Marina de Galvis, la gloria para ti y la unción para mí, siempre. Entonces me interesé por estudiar la palabra, por buscar memorizarla, por decirla con autoridad, como que de verdad estuviera grabada en mi mente y en mi corazón, y así poder decirle al Señor que era su voz, que era su instrumento para que Él usara, y que yo solamente era eso, un instrumento, un vaso. Y me apasioné tanto, tanto, que cuando tú te apasionas por algo, Andrés, empiezas a investigar, empiezas a buscar y empiezas a ver cómo lo puedes desarrollar. Así fue. Le oré al Señor en un momento de que si algo le servía, podía disponer de mí. Y, y así fue que Dios empezó a usarme. Y me sorprendía, porque como te lo digo, un muchacho del campo, de sin mucho estudio, sin saber qué es un bosquejo, sin tener conocimientos de teología ni nada, empezar a Dios a usarlo para que muchas personas le escucharan y entendieran qué es el Evangelio y se les predicara la palabra. Y Dios me ha permitido predicar muchas veces, pero seguiré haciéndolo, Andrés, como si fuese esa primera y última vez, de la mejor manera. Bien. Yo creo que en el mundo espiritual, una de las cosas que predominan en el servicio a Dios o en el ejercimiento del don o el ministerio, si se le puede decir, siempre hay experiencias que marcan la vida. Es decir, en que Dios se permite mostrar su gloria o ver cómo de alguna manera Él se manifiesta. No sé si de pronto en el ámbito en el que usted se ha desarrollado en el tema de la predicación ha vivido algo de eso. No sé si tiene algo para contarnos. Claro que sí, Andrés. Y podía hablarte de las más extraordinarias en Dios, porque Dios es un Dios extraordinario. Pero yo creo que te voy a contar las más sencillas, porque a Dios lo podemos ver en la cotidianidad. Y soy una persona que se acerca a Dios, Andrés, sencillo, así como estamos hablando aquí en este momento, creo yo. Le he dicho a Dios, ven, siéntate y hablamos. Tengo una colchoneta, Andrés, pequeñita, y la tiro al piso. Y le digo, Señor, ven, que vamos a hablar. Y ahí tirado en esa colchoneta, en el suelo, cómodo, porque para orar hay que estar cómodo. Si no, esa oración se vuelve un poco molesta. Ahí en esa colchoneta he experimentado en Dios muchas cosas. Le he dicho que me ayude a mostrarle a Él, a mis amigos, de la manera más simple, de la manera más sencilla, de la manera más cotidiana posible.
Y ha sido así como me he ganado a muchos de mis amigos, con cosas simples, con cosas sencillas, que quizás no son testimonios extraordinarios, ni donde se levantó al tercer día, ni donde habló en lenguas toda la noche, toda la mañana, y donde he experimentado muchas cosas en Dios así, donde he visto que Dios obra en la misma muerte, porque lo experimentamos con mi mamá en un momento donde tuvimos que reprender a la misma muerte y ver cómo el Señor levantaba nuevamente a nuestra mamá. Sí lo he visto, Andrés, pero lo más extraordinario es cómo Dios, en lo sencillo, ha hecho cosas extraordinarias. Eh, una vivencia que recuerdo mucho es cuando me enviaron a Norte de Santander a cuidar un grupo de hermanos. Andrés, yo iba con todas las ganas del mundo. Voy a cuidar una congregación, voy a ir a estar allá, pendiente, responsable de todo y a predicarles así, así. Me llevé las mejores pintas. Justo cuando llego, se muere el único anciano de la iglesia, Andrés. El único. Y yo, Dios, ¿ahora qué hago? Llamé a uno de los pastores cercanos y lo que me dice él es que, hermano Frank, si a usted lo enviaron allá es por algo. Usted verá qué hace. Lo único que me dijeron fue saque del fondo para que se encargue del funeral del anciano. Uy, Andrés, yo no sabía que un funeral era tan caro, pero valía más de 5 millones de pesos ese funeral. Y cuando yo abrí el fondo de la iglesia, solo habían 200,000 pesos. No había nada, literal. Lo uno estaba asustado, no sabía qué hacer, era un joven, literal. Y en ese momento había que hacer el devocional como acostumbramos en los funerales. Y terminado el funeral, Dios nos dio mucho consuelo, mucha paz a todas las personas que estábamos ahí. Alguien de la multitud, de la vereda, llegó y levantó su mano y dijo, es que acabaron de traer este sobre para el ancianito. Y cuando abrimos ese sobre, Andrés, había el dinero suficiente para hacer todas las diligencias fúnebres del anciano que había muerto. He encontrado dinero en las ollas de la cocina cuando no hay nada, cuando no hay ni un peso, cuando no hay arroz, cuando no hay panela, cuando no hay azúcar. Ahí ha estado el dinero. O sea, la provisión de Dios no ha faltado. Yo digo, pero ¿cómo alguien puede meter dinero en una olla? ¿O cuándo se me cayó esto? Eso no lo había visto nunca. Pero lo he encontrado. He visto a Dios de las maneras más sencillas, sorprendiéndome, dándome de las personas que menos lo espero. Entonces, para hablar de esas vivencias, quiero decirte, Andrés, que tuve que conocer al Dios extraordinario. Y cuando aprendí a verlo en lo extraordinario, aprendí a verlo en todo lo demás. Y ese es Dios para mí, un Dios que es cercano, que es amigo, que no es ajeno a mí y que está dispuesto a sorprenderme hasta en lo más simple de la vida. Enfocándonos mucho en la prédica y ya de alguna manera entrando a los gustos suyos, una prédica que usted haya dado y recuerde con cariño. Uy, una predicación que recuerdo, Andrés, fue esa que te estoy diciendo del anciano y de la vereda allá en Norte de Santander, con unos hermanos del campo en una vereda lejos de todo y sin un sonido espectacular, sin una super consola, sin un escenario, en una casa de piso de tierra, Andrés. Y la predicación la titulé A Tiempo y era que Dios no llega tarde, Dios no se tarda, Dios no llega ahora, no, Dios siempre está a tiempo con nosotros y todo lo que Él hace tiene el control de Él. Es decir, yo estoy ligado a la providencia de Dios. Y se derramó el Espíritu Santo de una manera que vi a los niños hablar en lenguas por primera vez sin ser sus padres cristianos.
hermanos interpretando lenguas. Y fue una predicación, como te digo, sin mucha elocuencia, sencilla. Un mensaje muy sencillo, pero acompañado de mucha unción, Andrés. En este caso sería, ¿qué predica usted recuerda de alguien y que a usted le haya marcado? Bueno, hay una predicación que se llama Cuando la gloria de Dios se va. Para mí esa predicación marcó mi vida. La predicó el hermano Marcos David Pavón. Fue virtual en una convención en Estados Unidos. Pero yo me conecté y predicó de una manera extraordinaria. Y dice al principio, no sé hablar inglés, pero si Dios quiere tomar mi lengua y predicarle a todos estos nativos que hay acá, Dios lo va a hacer. Y justo cuando iba terminando la predicación, Dios toma la lengua del hermano Marcos David y empieza a predicarles en inglés. Y trataba de que Dios te puede dejar. Y se basaba en cuando se fue de Sansón, cuando el profeta lloraba a Saúl y Dios le dice al profeta, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado? Es decir, que Dios estaba desechando a eso. Y esa predicación me marcó a cuidar lo que Dios me ha dado. Esta de las secciones en que, bueno, que vamos a permitirnos conocer un poco más de Fran, y es como en el fútbol, cortita y al pie. Canción favorita, Canción favorita se llama Príncipe de Paz, de Hillsong. versículo favorito, El versículo favorito es el Salmo 51:11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. una banda musical y o cantante favorito. Bueno, mi banda favorita se llama Rescate, de el argentino Ulises Echeravide. Su álbum Quitamancha, Indudablemente Tú, todas estas canciones me las gozo, Andrés. Un lugar favorito y el que le gustaría conocer. Mi lugar favorito actualmente es Málaga, es casa. Ese es mi lugar favorito. Y al que quisiera ir, al que me gustaría conocer es Río de Janeiro, en Brasil. La comida favorita, Bueno, comida favorita, yo creo que en top 1 estarían las hamburguesas. una persona que recuerde pero que ya no esté. Mi mamá. A mi mamá le recuerdo mucho y siempre que puedo hacerlo, lo hago. La traigo a memoria. Esta no la teníamos en las preguntas, pero es habitual y que recuerdo y es un día para recordar y otro para olvidar. Día para recordar mi bautizo. Era un acontecimiento que ni yo lo creía. Entonces lo recuerdo muchísimo. Y para olvidar el día que alguien equivocamente me llamó y me dijo que mi mamá había muerto. No me supieron dar la noticia, entonces para mí fue algo impactante. Y eso todavía quisiera olvidarlo. Sus personas más importantes en su vida. Bueno, en top pongo a Luis Orduz, mi padre. Y de ahí importante es mi familia. Mi familia y mis pastores también muy importantes para mí. Eh, Hablando de fútbol, que es algo que nos gusta en común, ¿a qué equipo le va y a qué jugador le simpatiza más? Es chistoso porque dicen que todos los del Madrid son anti-Messi, pero Lo más normal. es la lógica, ¿cierto? Pero yo soy del Madrid, del Real Madrid, y también soy del Team Messi. Para mí Messi es la cabra. Bien. Esta pregunta, bueno, nos acercamos al fin de este podcast. Y yo siempre, en cuanto a la persona soltera, siempre le hago esta pregunta y es, ¿cómo le gustaría que fuera esa persona ideal para usted?
¿Qué debería tener? O sea, para decir, Fran, wow, esa persona vale la pena y me gustaría enamorarme de esa persona. Uy, qué pregunta. Bueno, yo creo que la más importante, que ame al Señor, que ame servirle. Em, ¿Qué más te digo? Esas son las principales, pero bueno, yo creo que me gustan las personas sencillas. En sencillas defino su corazón, sus sentimientos y demás. Eh, Físicamente también bueno, es chistoso, me gustan las morenitas. Sí, me gustan las morenitas. Y yo creo que no puedo decir tiene que tener esto y esto, sino yo creo que esas serían como las, las razones, ¿cómo le digo? Los criterios a cumplir. Y sí, yo creo que eso es, nada más. Bueno, si usted escuchó esto, hágame el favor y en su casa, si va a ayunar y va a orar, póngame este joven en la presencia del Señor para que, bueno, llegue la sierva. Sí, sí, amén. Amén. Recibimos. Y por último, yo sí creo que siempre es importante conocer de pronto a alguien que escuchó su historia, de pronto sacará conclusiones, ¿no? Y es qué consejo usted le puede dar a esas personas que nos están ahora mismo escuchando. Bueno, como le digo a todos mis amigos más cercanos, fidelidad a Dios y humildad con los hombres. Al humilde Dios lo exalta, al altivo lo mira de lejos. También dice que él ama la verdad en lo íntimo y que siempre que usted se acerca a él con un corazón contrito y humillado, él no lo va a desechar. Acérquese humilde a Dios, fidelidad a Dios y sencillez con los hombres. Acérquese a Dios de la manera más humilde y él le va a exaltar. ¿Quién más que Dios que nos ponga en lugares de privilegio en esta sociedad? Que nos permita desarrollar nuestras metas, hacer materiales nuestros sueños, hacer tangibles nuestros anhelos, sino Dios. Entonces, todo eso es una consecuencia ¿de cuál acción? Del agradar a Dios. Y hay un salmo que dice, en cuanto a mí, el agradarte me parece mucho mejor, creo que dice, parafraseado. Entonces, pase lo que pase en nuestras vidas, amar a Dios. Siempre. Amarle y ser humildes con Él para que Él nos exalte. Llegamos al final de este podcast. Aprendimos mucho de cómo Dios le ha ido llevando a usted en un proceso bien interesante, en que, bueno, ha tenido vivencias bastante interesantes en Dios. Así que, bueno, en nombre de este programa Inspira Podcast, queremos agradecerle nuevamente, mi viejo, por este tiempo valioso. En lo personal, pido a Dios que lo siga bendiciendo, que lo siga usando y que le permita cumplir sus sueños y que, pues, Dios no sé en qué momento nos volvamos a reencontrar después de un capítulo, quién sabe, pero que Él le permita llevarlo hasta él, de donde Él lo permita. Ese es mi deseo. Y que cumpla sus sueños. Y bueno, no sé, algo, no sé si de pronto es pregunta, no sé si usted ha anhelado el ministerio alguna vez, pero no sé si la dejamos así o la que quiere contestar. Yo creo que decirte que no te mentiría, Andrés. Entonces, sueño mucho en Dios y los invito a todos a soñar en Dios. Vuelvo a decirlo, ¿quién más que Dios para que haga material tus sueños? Y si al Señor le he dicho en muchas oraciones, sí, Señor, quiero. Si hay algún lugar que muchos digan no y que sea muy difícil, acuérdate de Frank. Anhelo servirle al Señor. Si Él lo permite, eh, me sentiría muy honrado. Pero también estoy dispuesto a seguir sirviéndole desde donde me encuentre, desde cualquiera que sea mi posición. Pero si Dios me permite tener ese privilegio, dice la Biblia que el que anhela obispado, buena obra desea. Entonces, si Él me lo permite, uy, claro que sí, estaría encantado. Bien, eso es un sí, eso es un sí. Yo lo tomo así.
Bueno, viejo. Entonces no sé si se nos queda agregar Unas palabras para despedirse y cerrar este capítulo. Amigo, darte las gracias por tu tiempo, por ser paciente conmigo, por esperarme, por muchas veces no nos pudimos reunir y hasta que se nos permitió estar acá. Entonces, agradecido y te animo, de corazón te lo digo en este momento, te animo a seguir con esto, porque algo está haciendo Dios con este proyecto. Algo Dios por eso, porque dice la Biblia que Él pone en nosotros el sentir y el hacer. Entonces, sigue con toda. Gracias, qué honor poder haber compartido contigo esta tarde. Viejo, usted. Si has llegado hasta el final de nuestro capítulo podcast, me permito agradecerte. Sé que has sacado un tiempo valuable de tu casa, o tu trabajo, o transporte en el que vas, o por doquiera que te encuentres. No olvides seguirnos en Instagram como Inspira Project _ para que estés al tanto de toda nuestra programación. Mil bendiciones.